Bueno, muchas gracias, Ignacio. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, como lo comentaba, soy Erwin Livingston. Trabajo con Compensar desde ya hace un año y un poquito más como coordinador de información y analítica. Y bueno, arrancamos con nuestra presentación. Eh, Inicialmente quiero darles un contexto breve sobre el sistema de compensación familiar. Este sistema es muy particular de Colombia. Es un sistema que es de carácter privado, no es con ánimo de lucro, y es de carácter solidario. Lo que busca este sistema a través de las cajas de compensación es mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos a través de la prestación de servicios de diferente tipo y el otorgamiento de subsidios, algunos de ellos en especie, otros monetarios. En el caso particular de Compensar tiene tres grandes unidades que son las que consolidan todos estos servicios. La primera de ellas es la unidad de salud, que es la encargada de atender todos los temas relacionados con IPS Salud, EPS Salud y todo lo que tiene que ver con planes complementarios de salud. La unidad de bienestar y desarrollo social es la unidad que se encarga de prestar los servicios relacionados con recreación, educación, turismo, todos esos temas que tienen más que ver con fortalecer y mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de actividades y de planes. Y la unidad de financiamiento, que es la encargada de proveer todos los servicios relacionados con crédito y alianzas. Entonces, en este caso, para este ejercicio que les vamos a compartir con ustedes, vamos a hablar específicamente del caso de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social, una unidad que cuenta con diferentes servicios, cada uno de ellos con una infraestructura y una forma de operación diferente, independiente. Tenemos temas como, por ejemplo, temas de recreación y cultura, educación, temas de deportes, turismo a través de hoteles, alimentos a través de restaurantes y programas de alimentación. Tenemos proyectos sociales que son muy encaminados hacia la parte rural. Tenemos temas de agencia de empleo, vivienda, proyectos de vivienda y todo el tema de subsidios. El reto fue lograr una vista transversal del cliente, lograr entender y obtener ese conocimiento de las interacciones, cómo el cliente interactúa con los diferentes servicios de forma transversal y que con base en esa información pudiéramos tener una vista única del usuario independientemente del servicio que lo estuviera atendiendo. Para poder cumplir con este reto, pues definimos un plan. Inicialmente era ubicar esas fuentes de datos en cada uno de los diferentes negocios. Después hacer un proceso exploratorio de datos, es decir, entender cada una de las fuentes e identificar esas particularidades de cada una de ellas para poder luego crear ese match que nos permitiera tener información consolidada. Con base en ese entendimiento de las fuentes y del mismo entendimiento del negocio, desarrollar esos modelos de datos que nos permitieran crear la base para la de las vistas analíticas a través de los procesos de extracción de datos y del cargue de esas estructuras. En esta primera parte, es fundamental contar con NIME, pues porque, como ya lo han escuchado en conversaciones anteriores, nos permite tener un flujo end-to-end del tratamiento de datos, incluso desde la conexión a las fuentes. Y para este caso nosotros utilizamos Google BigQuery como ese stage de almacenamiento inicial para poder crear nuestros modelos. Finalmente, todo lo que tenía que ver con las vistas analíticas y la publicación de fuentes certificadas, además de los dashboards, lo trabajamos con Tableau. Bueno, inicialmente cuando hicimos el entendimiento de las fuentes de datos nos encontramos que contábamos con 7 fuentes que nos podían proveer la información que necesitábamos para el modelo. 6 de estas fuentes eran estructuradas y una de ellas no era estructurada. Para este caso fue fundamental contar con los nodos de conexión a fuentes de datos SQL con que cuenta NIME.
Esto nos facilitó muchísimo la vida porque a través de estos nodos, pues básicamente lo que hicimos fue conectarnos directamente a la fuente. A través del nodo de Query Reader pudimos crear scripts que extrajeron de la gran masa de información que teníamos allí solo los datos que requeríamos para poder dar respuesta a nuestra pregunta. En el caso de las fuentes no estructuradas, el nodo de conexión a través de FTP fue fundamental porque estos archivos eran depositados a diario en una ubicación y teníamos que llegar hasta esa ubicación para extraer esa información y llevarla hacia nuestro modelo. Todo esto lo pudimos consolidar en un solo flujo. Una vez tuvimos esas conexiones listas, lo que seguía era entender esas estructuras de datos. Allí encontramos temas como datos que no estaban estandarizados. Las diferentes fuentes manejaban fechas diferentes o formatos de fecha diferente. Los tipos de documentos eran diferentes. Las ciudades estaban escritas de forma diferente. Sí existía un identificador único del cliente, pero era necesario crear una estructura maestra que nos permitiera consolidar y llevar un control, además de la creación de un ID único para cada uno de los usuarios. En todo este proceso, Nine fue lo mejor que pudimos haber seleccionado como herramienta, precisamente porque nos permitió hacer todo el proceso en un solo flujo y poder garantizar la estandarización y todo el entendimiento de la estructura sin tener que dar tantas vueltas. Luego, cuando teníamos ese entendimiento, arrancamos con el diseño del modelo de datos, que pues ya con los inputs de las fases anteriores, pues nos dio el parámetro inicial para entender qué estructuras debíamos de cargar en BigQuery. Es así como definimos que en la primera instancia íbamos a tener 3 estructuras: la maestra de clientes, la FAQ de vinculación, todo el consolidado de transacciones y una maestra de perfil de cliente que nos permitiría posteriormente hacer análisis descriptivos y poblacionales de estos usuarios. Luego procedimos a hacer la extracción y el cargue de los datos. Aquí también es fundamental la facilidad con la cual a través de los nodos nos pudimos conectar a Google BigQuery y hacer los diferentes traslados de datos en cada una de las secuencias, entendiendo de que, por ejemplo, para este caso, para cada uno de los servicios teníamos que crear una estructura. Todo esto fue súper fácil hacerlo con los nodos y además, pues normalmente uno tiene ciertas dificultades para poder hacer las conexiones con ciertas plataformas, pero en este caso con BigQuery fue supremamente fácil. Con base en esa información, creamos las vistas analíticas, ¿cierto? Fueron 4 vistas iniciales y con estas vistas lo que hicimos fue empezar a construir nuestras diferentes visualizaciones en Tableau para precisamente poder empezar a mostrar el resultado de nuestro proyecto. Vale la pena aquí reforzar que esa facilidad que nos provee Nine de poder trasladar estructuras de datos, crear vistas o generar los modelos de datos de tal forma que otra herramienta, cualquier herramienta, fuera Tableau o Power BI, se pudieran conectar fácilmente, es de las mejores cosas que tiene la herramienta. Y finalmente, pues nada, o sea, hicimos la versión beta de nuestro dashboard, pudimos analizar algunas informaciones y pues nada, ahorita estamos trabajando en nuestras versiones mejoradas y detallando cada uno de nuestros ejercicios de análisis de información. Como reflexión puedo decirles que pues cuando uno trabaja en una empresa como Compensar, con el volumen de información que tiene y con la diversidad de información y de negocios de los cuales lo tiene, pues es supremamente importante poder tener esa capacidad de transformar datos en conocimiento de una forma dinámica, segura y con la capacidad de poder enriquecer aún más la información a través de los procesos de analítica avanzada. Para mí, Nine contribuye ampliamente a que esto sea posible y es una herramienta absolutamente maravillosa en este proceso. Muchas gracias. Vale, gracias, Erwin. Pues les comento un poquito, digamos que como nos comentaba ahorita Erwin, desde la parte
de compensar, lo que nos contaba de compensar, nos decía que pues hay una parte de financiamiento y alianzas, que es donde estoy trabajando yo actualmente. En esta parte de financiamiento y alianzas, digamos, hay como tres grandes bloques de trabajo, tres grandes negocios que voy a comenzar por alianzas. Nosotros, como cada compensación, tenemos más de 200 aliados con los cuales tenemos diferentes beneficios para nuestros afiliados. Hay más de 700 diferentes beneficios que podemos encontrar en una aplicación que tiene Compensar, se llama Descubre. Nuestros afiliados pueden acceder a estos beneficios y hay beneficios en descuentos, en viajes, descuentos con diferentes grandes marcas. Entonces es muy bueno para los que quieran entrar y conocer un poquito. Ahí está la aplicación. Está el operador de Mi Planilla, que es por donde se paga todo el tema de seguridad social. Más de 300,000 usuarios mensualmente están pagando a través de Mi Planilla, hacen el pago a través de Mi Planilla. Y una parte en la que nos queremos enfocar un poquito más hoy es el tema de financiero. El tema de financiero que es parte de la unidad. Nosotros prestamos crédito, lo intentamos de hacer de una manera social. Entonces, pues tenemos créditos de cupo rotativo, más de 80,000 personas con crédito rotativo actualmente, más de 40,000 libranzas en este momento en nuestra cartera. Recuperación financiera. Nosotros queremos llegar a aquellos que tuvieron dificultades financieras en algún momento y en este momento digamos que ya tienen cómo recuperar esos créditos tal vez que tenían atrasados con otras entidades. Entonces buscamos ayudarlos un poco desde el tema social para que con nosotros puedan ir a pagar esa obligación y puedan recuperar esa vida financiera que sabemos que es de gran importancia para cada uno al momento de tomar un nuevo crédito. Y la pignoración que a los afiliados que tenemos, que algunos aplican para un subsidio, aquellos que tienen un salario más bajo, les podemos adelantar su pignoración en 6 o 12 veces su mensualidad. Lo que le llega de mesada se le puede anticipar para que lo tengan como un crédito. Entrando ya un poquito ¿cuál era el reto? ¿A qué le apuntamos con este uso de la herramienta Nine? Nos pidieron hacer un seguimiento estratégico a las cosechas de crédito con el fin de obtener tendencias de pagos e indicadores financieros de las obligaciones que permitan tomar decisiones acertadas. Digamos que acá hay varios términos muy financieros donde voy a intentar ser muy concreto. Por ejemplo, cuando hablamos de cosechas de créditos es lo que colocamos en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en un mes. Si en un mes nosotros colocamos 1.000 millones de pesos, en ese mes, pues la cosecha son esos 1.000 millones de pesos que se colocaron. ¿Y qué hay que hacerle? Pues hay que hacer un seguimiento, cómo va esa colocación en términos financieros, cómo va en términos de uso para el tema de cupo rotativo, por ejemplo. Y a medida que vayamos conociendo cómo van esas obligaciones, pues nos permitan tomar unas decisiones acertadas. En la medida de lo posible, pues la mejor decisión posible, y eso es el reto que queremos. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Creo que Edwin ahorita nos contó un poquito de cómo funcionaba. Nosotros pues usamos Nine porque veíamos que todos los puntos necesarios desde el entendimiento hasta la generación de la base de datos lo podíamos hacer por Nine. Digamos que los dashboards y reportes pues tenemos un aplicativo corporativo, pero el resto todo lo podíamos hacer por Nine y vimos que era una muy buena herramienta. Hay de resaltar que la persona que empezó a hacer este análisis, que es una parte ahí del equipo, una persona del equipo, no tenía conocimientos en Nine y lo que hizo fue empezar a averiguar autoaprendizaje y dijo, bueno, ¿cómo se hace esto? Y lo montó de cero, con cero conocimiento, y digamos que en temas de autoaprendizaje es una herramienta muy intuitiva, lo cual pues da un valor agregado para alguien que esté arrancando en temas de análisis de información. ¿Qué teníamos? Teníamos una gran cantidad de información de la cartera, donde están
toda la información del crédito mes a mes, cómo va, la información de recaudo, los pagos mensuales que tenemos, las provisiones, que pues en riesgo todo lo que el dinero que se coloca pues tiene un riesgo de impago, un riesgo de crédito que se llama, donde pues hay que provisionar. Entonces ahí tenemos información de provisiones que eso pues impacta, digamos, en el PIG final. También cómo se han colocado créditos, cuántos créditos hemos colocado, qué monto, qué tasa. Y la autorización de los cupos rotativos, pues nosotros autorizamos el cupo, no necesariamente lo tienen que usar, pero ya lo tienen ahí habilitado. Pues vimos que para consolidar toda esta información y llegar a donde queríamos, que era hacer ese seguimiento estratégico, pues Nadine era una muy buena opción y pues arrancamos allá a consolidar toda esta nueva información, todo este mar de información y logramos obtener una visión, digamos, completa de lo que queríamos de cada crédito. Teníamos la información del crédito, donde está el plazo, el monto, la línea de crédito por la cual se colocó, las cuotas, pues cuántas cuotas lo difirió y la cuota mensual de pago. Teníamos el canal de venta, sabemos cuál es el asesor que realizó la venta, si fue por alguna campaña específica que hicimos, un fin de semana, una feria o por cuál se hizo. El canal de venta, si fue algo telefónico, si tal vez fue por digital. Tenemos la información, empezamos a consolidar la información del pago, donde teníamos el pago mensual, si había prepagos, si la persona entraba en mora. Entonces teníamos el crédito inicial y lo íbamos siguiendo mes a mes para ver cómo se va comportando. Adicionalmente, del perfil de riesgo del crédito, del afiliado que tomó el crédito, donde está cuánto se está provisionando por el crédito, cuánto es la pérdida esperada de ese afiliado que tomó el crédito. Y para el tema de cupo, pues también sabemos mes a mes si la persona usó el cupo para hacer algún avance, alguna compra, o si no lo usó, y además cómo van sus pagos. Digamos que con esto ya teníamos una visual de lo que queríamos, y con eso que empezamos a hacer un seguimiento al cupo, donde dijimos, bueno, cómo se va comportando, cómo va usándose mes a mes, cómo se va pagando. Digamos que por tiempo no vamos a entrar al detalle, pero lo chévere de esto fue que al analizar el tema de cupos dijimos, pues también podemos hacer algo de estados de resultados financieros con el equipo financiero de la unidad. Se generó un PIG para estas cosechas, donde terminan viendo cuándo es la utilidad final del ejercicio. Y la ventaja pues es que como se tiene crédito a crédito, pues se puede segmentar ya sea por campaña, ya sea por una cosecha de un mes específico. Entonces tiene esa facilidad. Y ya teníamos hasta ahí con toda la información que pudimos procesar con ese seguimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, una campaña en agosto que se colocaron 633 millones de pesos, pues el primer mes nosotros solo prestamos el dinero, ¿no? Entonces el dinero queda ahí, pues hasta ahora no hay retorno, no hay ganancia y digamos que la ganancia viene a futuro. Pues acá con esta información que cruzamos en Nine, con toda esta nueva información que trajimos ya a este cuadro realmente, pues sabemos, por ejemplo, que en el mes de agosto, para esta población que estamos revisando, en el mes 9 meses después de colocarlo, ya empezó a generar ganancia. Y así le hacemos seguimiento a cada uno de los meses para saber cómo vamos, cómo va la rentabilidad, cómo va el yield del ejercicio. ¿Qué logramos con eso? Pues también, como tenemos el detalle, podemos acompañar a la venta en sus estrategias, diciéndole, el asesor uno va con unos muy buenos indicadores, ha colocado pues seguramente con una tasa muy buena y adicionalmente el monto requerido, y pues acompañar a la venta comercial en las estrategias que ellos tienen para su colocación. Y todo pues nació del análisis que se empezó a hacer inicialmente con un foco que era ver cómo se comportaban nuestros créditos. Después se iteró y llegamos a mirar cómo también funcionaba para temas de finanzas. Y seguramente pues ahí vamos creciendo con este análisis y podremos hacer otros análisis diferentes y mucho más grandes y muchos más temas.
Vale, pues muchas gracias. Eso es lo que queríamos mostrarles como caso de uso de la herramienta. Muchas gracias, Rafael. Hay dos preguntas para ustedes, que son, una, ¿qué volúmenes se han logrado procesar? ¿Y qué tan complejo y qué tanto tiempo les tomó desarrollar los modelos? Bueno, inicialmente en el modelo que trabajamos para la vista transversal de cliente, alcanzamos a consumir o almacenar cerca de 1 tera de información en Google BigQuery, porque sobre todo la información transaccional, pues como tenemos historia desde el 2018 inclusive, pero pues decidimos tomarlo desde el 2019, pues el volumen transaccional era bastante alto, entonces alcanzamos a rasguñar las teras, 1 tera de información. En términos de tiempo, por ejemplo, para nuestro ejercicio, nosotros inicialmente creamos, porque cruzábamos la información y todo, por ahí en alrededor de un mes ya teníamos toda la información, pero después se fue iterando. Entonces ya llevamos 4 meses prácticamente incluyendo nuevos información, nuevos registros. Entonces lo chévere de esto es que vamos avanzando, pero podemos arrancar con, digamos, el canal de venta. No lo teníamos inicialmente y lo incluimos después. Entonces nos tomó como un mes inicialmente con toda la selección de información y todo, pero ya después se va incluyendo con lo que se requiere. Okay, muchísimas gracias. Yo resaltaría simplemente una cosa que mencionó Rafael y también apareció en el caso de Giros y Finanzas, y es que las personas que desarrollaron los flujos y que utilizaron el aplicativo no tenían ningún tipo de formación previa ni en analítica ni en programación, sino que lo hicieron básicamente con autoaprendizaje. Muchísimas gracias, muy interesante la presentación, muy agradecidos con Pensar. Muchas gracias a ustedes. Gracias.